Muy buenas tardes, estimadísimos y siempre ilustres auditores. Estamos aquí en Entre Tuercas. Esto es Radio Sinergia. Y hoy día el tema principal va a ser algunos tips que tienen que ver con alineación y neumáticos. De verdad que va a ser interesante porque voy a dar algunos datos y datos que son sumamente importantes, sobre todo cuando se trata de neumáticos, que es la base del automóvil, y cuando tenemos que hacer un servicio de alineación. Y en esto voy a ser súper claro. Un servicio de alineación tiene un proceso que no es inmediato. La mayoría de las personas que alinean, la verdad que eh, eh, no siempre cumplen todos los protocolos que debiesen cumplir, ¿ya? Yo agradezco de antemano la capacitación que tuve con doctor de doctores, el señor Horacio Díaz, que nos capacitó y nos instruyó un poquito más y nos adentró a este tema, y de la distancia le mando un tremendo saludo. Y además comentarles que esto está fresquito. Hicimos una capacitación bien intensa respecto al tema de alineación y neumáticos, y en esta ocasión yo voy a dar algunos tips importantes a nuestros usuarios respecto a estos dos puntos, ¿ya? En especial voy a partir por neumáticos en una primera etapa, y en una segunda etapa vamos a ver en qué fijarse cuando yo me alinee en mi auto y cómo rotar mis neumáticos a que me duren mucho más. Entonces esa es la idea, que usted ahorre y además que mantenga su vehículo lo mejor posible, y lógicamente con algunos tips que le pueden servir sobre todo para cuando uno compra neumáticos y de repente dice, oh, ¿cuál compro? Compro de la marca chinita, porque hay muchos neumáticos chinitos, o compro del neumático de marca Michelin, Pirelli, Goodyear, y una variedad enorme de neumáticos en el mercado, y la idea es elegir bien. Así que los dejo con la música de Sinergia. Bueno, estimadísimos, estamos nuevamente aquí con Entre Tuercas, y el tema principal para iniciar el programa va a ser neumáticos. Voy a dar un dato bien curioso. Eh, los neumáticos, como historia, según los registros, fueron creados por el señor Dunlop, ¿ya? Y una historia bien simpática. Este señor tenía un hijito que andaba en su bicicleta. Antiguamente las bicicletas tenían como llanta de palo, ¿ya? Y esta llanta de palo, lógicamente que no era muy suavecita como actualmente nosotros conocemos las bicicletas, eh, dañ- se maltrataba el cuerpo bastante. Y una de las cosas que le preocupaba al señor Dunlop es que por jugar en la bicicleta tuvieron un accidente justo en la parte delicada que nosotros tenemos. Para evitar ese problema, Dunlop era un veterinario, no tenía nada que ver con el tema mecánico, ¿ya? Y este señor se la ingenió y usó una tripa de animal para hacer una cámara de aire, para evitar de que el niño se viera afectado por esa situación en la parte de la rueda de la bicicleta. De ahí nació la idea del famoso concepto de neumático. En otro lugar específico del mundo también estaba el señor John Goodyear, que es lo que nosotros conocemos actualmente como una compañía norteamericana que se dedica a neumáticos. Este señor se dedicó mucho tiempo a experimentar con el caucho, y no necesariamente llegó a la aplicación que hoy en día nosotros lo conocemos en nuestros neumáticos, sino que buscó otro tipo de soluciones y invirtió una cantidad enorme de dinero en experimentar con el caucho, y la verdad que de primera no le fue muy bien. Y finalmente después, con el pasar del tiempo, descubrió que tenía propiedades bien especiales, ¿ya? Y fue por accidente, fue por accidente. El caucho que nosotros actualmente conocemos es una mezcla extraña que es de caucho natural, que es producida por la salvia de un, del árbol del caucho, y una mezcla de azufre, ¿ya?
Y de ahí sale el tema del concepto de la goma, el caucho y todo ese cuento. Entonces, cuando hablamos nosotros del caucho, por ahí proviene el tema de los actuales neumáticos. Esto ha ido evolucionando. Voy a contar una primicia aquí y les tengo un, la papita misma, porque hace muy poco hubo un lanzamiento de Michelin con neumáticos bien especiales. Y de ahí les voy a dejar ahí, les voy a contar de qué se trata y cómo va el futuro del neumático. Pero actualmente nosotros los neumáticos, una de las principales preocupaciones que nosotros tenemos es el famoso desgaste. Sea cualquier tipo de neumático que sea de buena calidad, debiese tener una bandita que indica el nivel del neumático. Si por alguna razón esa parte del neumático no existiera, de verdad se los digo, por seguridad de su familia y usted, no lo compre. Es muy probable que alguien con un de muy experto artesano haya sacado un poquito más de goma de lo normal y lógicamente va a ponerlo a usted en riesgo y a su familia también. Si le venden un neumático a precio de huevo, como se dice, y no trae una bandita que indica el nivel o la altura del nivel de surco que tiene el neumático, la verdad que no lo compre, ¿ya? Y en eso voy a ser categórico. El tema del neumático es delicadísimo. Yo diría que es uno de los componentes más delicados. Hoy en día en el mercado se van a encontrar con la mayoría, por no decirlo todos los neumáticos, la mayoría son radiales, ¿ya? Entendiéndose radiales como una cantidad de láminas unas sobre otras que se colocan en la banda para hacerlo un poquito más resistente a distintas condiciones. Hoy en día la tecnología da para mucho y podemos hablar de neumáticos que prácticamente no requieren de grandes intervenciones. Antiguamente era muy común que el neumático durara muy poquito. Hoy en día estamos hablando de un promedio de un neumático de, si lo usamos todos los días, durará 2 años. El de menor calidad y el de mayor calidad quizás un poquito más. Entonces siempre coincide con las garantías de los automóviles, la duración. Así que hágase una idea de quizás cada 2 años estar atento al desgaste de sus neumáticos. Y yo voy a dar algunos tips específicos. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando uno compra un neumático es para qué lo necesita y para qué caminos lo necesita y cuánta velocidad va usted a circular en su automóvil, porque por ejemplo no tiene ningún sentido comprar un auto, o sea, un neumático que circula a 300 kilómetros por hora, jamás va a llegar a esa velocidad. Y hay una designación, una especificación, que sería una lata que yo lo dijera por radio de todas las especificaciones que tiene el neumático, que tiene una cantidad enorme de especificaciones en la banda, de hecho lo voy a dar escrito para que más o menos se hagan una idea, pero tiene una especificación, tiene un dato importante. Entonces hay que fijarse, queridos auditores, en pequeños detalles. Por ejemplo, en la aplicación. Hay neumáticos para barro, hay neumáticos para nieve, hay neumáticos intermedios, hay neumáticos para piso seco y no tienen mucho que ver con el dibujo, tienen que ver en gran medida con la calidad de la goma de la banda, ¿ya? Y en eso solamente hay especificaciones bien estandarizadas a nivel internacional que definen la cantidad de lo que tiene que tener en la cantidad de protección que tiene el neumático y la calidad del caucho que se le coloca en la banda. El dibujo, casi siempre uno tiene que preocuparse de que adelante debiese uno instalar un dibujo con una línea continua, entendiéndose un dibujo relativamente recto en las ruedas delanteras, entendiéndose direccionales, ¿ya? Si yo le coloco adelante un neumático con caluguita, así, una caluga gigante, voy a tener complicaciones y ruidos anormales y probablemente una situación de andar no muy cómoda. Pero si yo uso la mayoría de las veces asfalto, no tengo ninguna necesidad de usar caluguita, ¿ya? La caluguita, que es conocida por los usuarios, esa caluguita sirve para poder salir del barro,
salir de la arena o salir de pisos demasiado difíciles, ¿ya? Y hay neumáticos de tipo mixto que tienen distintos dibujos, por eso asesórese bien, porque muchas veces uno va y le compra el neumático como que está de moda y le dicen, no, este neumático, hasta nombre gringo le ponen, y muchas veces se lo venden por el nombre gringo y usted pica. Y yo le sugiero, queridos auditores, que ponga mucha atención en cuál es la aplicación del neumático, cuál es la velocidad máxima que usted va a circular en su automóvil y qué pisos habitualmente va usted a frecuentar, ¿ya? Y en ese sentido, use un catálogo que sea responsable y cotice, vea distintos neumáticos de la misma categoría. Y fíjese en el numerito, por último, sáquele una foto al numerito. Si tiene una duda, don Cristóbal, tengo una duda, le saqué la foto al neumático que quiero comprar y yo por último busco en una tabla y le digo, ¿sabes qué? Ese neumático te sirve para tal velocidad y te puedo dar algunos datos, ¿ya? Algunos datos que la verdad sería una lata mencionarlos uno a uno, pero sí existe el dato que tradicionalmente nos atrae, que es la banda, el ancho de banda y el tamaño de la banda, si es R15, si es R14, bueno, ese es el aro de la banda. Y también al ladito de la especificación del ancho de la banda y el tamaño del aro y el tamaño que tiene el grosor del neumático, hay una especificación de velocidad y de carga. Eso es importante, ¿eh? La especificación de carga. Y hay una tablita, ¿ya?, que indica el índice de carga que tiene ese neumático. Por ejemplo, usted, tiene una familia de 5 personas, aproximadamente más o menos gruesecito, y usted llega en el comercio normal y le venden un neumático relativamente baratito, 33.000 pesos, 32.000 pesos. Fíjese en la cantidad, en ese numerito del índice de carga y pregúntele al vendedor, señor, ¿el índice de carga de cuánto es? ¿Cuánto soporta este neumático? Entonces, ponga en consideración el peso del auto más lo que usted carga, tiene que soportar ese índice de carga. Porque de lo contrario, tiene muchas posibilidades de que el neumático se destruya, producto ni siquiera de la presión, sino que producto de la especificación de carga que tiene ese neumático. Pregúntele eso al vendedor. Yo necesito saber el índice de carga, señor. Entre más alto el índice de carga, ese neumático va a soportar mayor carga. O sea, si es una camioneta, yo tengo la responsabilidad de preocuparme de ese detalle. Un ejemplo simple, en el curso que nos tocó con el doctor Horacio, nos ponían hincapié un ejemplo que nos dio de una Mitsubishi, que el índice de carga de cada neumático era aproximadamente por neumático era de 2.000 kilos. O sea, ese vehículo fácilmente podía tener varios pericos arriba, más la carga, más la carga del vehículo, y no iba a haber problema, estaba como sobredimensionado para la carga. Y lo otro, el símbolo de la velocidad, ¿ya? Y en ese sentido también poner hincapié. Yo voy a poner especial atención en eso. Pregunte dos cosas: índice de carga y símbolo de velocidad. Si el símbolo de la velocidad, el neumático está formulado para hasta 120 km por hora, y usted en la carretera es habitual de que usted circule a 120 km por hora, si usted excede la hora de funcionamiento en ese neumático, puede que explote y que se destruya por completo, porque el neumático está diseñado para andar máximo 120 km por hora durante una hora continua, ¿ya? Y no es que el neumático sea malo, el neumático está formulado para esa velocidad y usted excedió la velocidad máxima. Imagínese si usted va a 130, probablemente eso sea menor. Y en ese sentido hay que tomar en consideración esos dos factores: índice de carga, repito, y símbolo de velocidad, aparte de la especificación tradicional que pide el fabricante, que, ojo, y vuelvo a insistir con esto, eso es inalterable. Si el fabricante le dice, señor, usted puede ocupar una especificación
con distintas medidas, use la tabla que pide el fabricante y el fabricante va a decir, mire, usted puede usar tal ancho de neumático y no más que eso. Si usted le coloca sobre medidas, probablemente lo que suceda es que el neumático se salga del aro, de la llanta. Y es súper difícil que el neumático sobreviva a una situación como esa. Y lo otro importante, algunos dicen, oye, los neumáticos son tubulares. Sí, la mayoría, ¿ya? ¿Qué significa que sean tubulares? Que traen la cámara integrada. No es que no posean cámara, poseen cámara, pero parte de la cámara corresponde a la llanta, ¿ya? Y yo voy a subir próximamente durante la semana una tablita para que más o menos se hagan una idea de cómo elegir el neumático más adecuado para la aplicación que usted necesita, ¿ya? Esa es la ayudita que voy a hacer. No se vaya por la marca, váyase por el lado de la especificación, ¿ya? Y en ese sentido yo voy a ser súper claro que no compre marcas, sino que compre especificación de acuerdo a la aplicación del vehículo. No hay neumático, bueno, hay distintas calidades, ¿ya? Y en las calidades siempre uno tiene que fijarse en estos pequeños detalles que yo voy a subir durante la semana para que tengan una idea de cómo va a ser. Oye, tengo que fijarme en este detallito, ¿ya? Lo otro, muchas veces la gente dice, oye, ¿cuántas telas tiene un neumático? ¿Puedo cargarlo o no puedo cargarlo? Bueno, el tema de las telas también está descrito. Antiguamente la gente se iba, no, este neumático tiene tantas telas y por eso lo voy a comprar con tantas telas. La verdad que ese concepto ya no existe, ¿ya? La mayoría de las veces dice especificado cuántas telas tiene y no tiene mucha relación con la calidad del neumático, ¿eh? Tiene que ver con la cantidad de carga que se aplica, pero no con la calidad del caucho, ¿ya? Lo otro importante, siempre el fabricante del neumático va a poner presión máxima, un ejemplo, 64 o 65 psi. Esa es la presión máxima, o sea, usted llega a esa presión y probablemente el neumático se destruya. Y ese por la especificación que pide el fabricante. Ya, no, es que en el neumático me decía, sí, pero se olvidó de leer más al ladito presión máxima. Probablemente llegó a los 65 PSI y el neumático pasó a mejor vida. Usted lo cargó y se llenó de huevos y probablemente va a durar nada, ya sea cualquier neumático, ¿eh? Puede ser de muy buena calidad. El neumático, si usted no tiene la presión adecuada, va a durar nada, ¿ya? Preocúpese de la presión del neumático una vez por semana, ¿ya? La presión del neumático va a variar en función de la temperatura ambiental. Lo ideal es medir la presión de los neumáticos a temperatura ambiente. No lo haga, por ejemplo, usted se pegó una pelada de forro tradicional o de repente anduvo en una temperatura, oye, el asfalto estaba en 40 grados o 50 grados, la verdad que es inútil esa medición porque la verdad que no va a tener ninguna referencia. Lo único que podría tener es una aproximación. Lo otro, en ocasiones hay un índice y voy a recalcar ese índice que puede indicar si es bueno y eso trae una escala, ¿ya? Y eso sí que realmente determina si el neumático es muy bueno o excelente. Y ojo, hay neumáticos que son muy excelentes en pisos con hielo y hay neumáticos que son muy excelentes en pisos extremadamente calientes, ¿ya? No es el mismo caucho, y ojo con esto, no es el mismo caucho de un neumático para hielo que un neumático mixto o un neumático que está hecho para duna o para situaciones de mucho trabajo con piedra. La verdad que no es el mismo, ¿ya? Y en eso voy a ser súper enfático. Y lo otro, el montaje del neumático. Siempre cuando usted instale el neumático, instálelo en un lugar con personal calificado. Hay automóviles que traen sensores de inflado y pueden dañarse.
una gracia de romper uno de esos sensores, es muy carito. Estamos hablando de sobre 300.000 pesos, 600.000 pesos, entonces no le sirve cualquier máquina para montar el neumático. Y lo otro, que tienen una posición, porque hay neumáticos que sirven para un sentido y tienen sentido de giro. No es llegar como antiguamente, que daba vuelta el neumático y como que podía aplacar un poco el desgaste. No, hoy en día tienen un sentido, tienen una orientación y tienen una marca para hacer el balanceo también. Así que ojo con eso, ¿ya? Y lo otro, queridos auditores, es mencionar de que si usted quiere estar muy seguro, tiene que ir, en este caso, a algún servicio técnico autorizado que realmente le hagan el servicio, ¿ya? Si usted quiere estar tranquilo y quiere estar relajado, vaya a Servimac, ¿sí? Y conozca el nuevo Toyota, ¿ya? Y el nuevo Toyota Corolla. Y en este caso, muévete seguro con actitud deportiva. Ven a Servimac por tu New Corolla y conoce su atractivo y provocador diseño. Y en especial en este auto, traen neumáticos bien especiales y hay que ponerle ojo porque los japoneses han pensado hasta en el neumático y en el diseño del neumático. No le cambie la especificación, ¿ya? Y vuelvo a insistir. No, aquí yo me gustan las llantas de perfil bajo. Vamos a perder todo el alcance con el neumático. Ahí sí que echamos a perder el auto. Con Toyota no improvise. Vaya a Servimac. Estimados auditores, esto es Entre Tuercas y estábamos conversando un poquito de los neumáticos y estábamos dando algunos datos importantes al minuto de comprarlos, pero ahora voy a dar algunos datos para poder evitar cualquier desastre, ¿ya? Y si tiene la posibilidad de tomar nota, de todas formas igual vamos a dejar los datos escritos, los más importantes, sin duda. Una, desechar los neumáticos que estén extremadamente gastados. Insisto con esto, no se arriesgue. El neumático es la vida de su familia, es la vida suya, así que no respete esa información y las indicaciones que dice el fabricante respecto al desgaste. Emplear neumáticos con especificaciones técnicas casi siempre superiores, ojalá según fábrica del vehículo, ¿ya? Y lógicamente también evitar el montaje de neumáticos, en este caso con especificaciones diferentes, por ejemplo, neumático radial junto con un diagonal, evitarlo. En vehículos 4x4 con vehículos que deben ser del mismo tipo constructivo, evitar esos cambios absurdos. Por ejemplo, yo en neumático tengo, en un lado tengo Pirelli y en otro lado Dunlop. La verdad que es un juego muy peligroso. Ya recuerden que los cauchos no son iguales en especificación, a no ser de que haya un límite específico, pero es preferible no mezclarlo. Rotar los neumáticos según vayan observando diferencias de desgaste. Por ejemplo, un consejo que le puedo dar: una vez por año, tome el neumático trasero y colóquelo adelante, y el delantero colóquelo atrás, y ojalá en la misma posición que estaban. De lo contrario, también sirve el cambiarlo en diagonal, pero es una forma de controlarlo también el nivel de desgaste, ¿ya? Revisar visualmente, periódicamente, el estado de las llantas. Muchas personas pierden como el horizonte y dicen, no, me preocupo del neumático, pero nunca de la llanta. La llanta sufre deformaciones y en ocasiones trizaduras y situaciones bien anormales, y eso alarga la vida útil del neumático. Si la llanta está deformada o cuneteada o golpeada, lo que va a provocar es una deformación en esa zona. Va a oxidar parte del neumático probablemente. Y póngale ojo porque puede provocarse un huevito en esa zona, ¿ya? Revisar periódicamente el desgaste desigual. El neumático con desgaste desigual pueden ser dos cosas importantes. Uno puede ser la presión y lo otro una alineación y un desgaste, son tres: una alineación inadecuada o un desgaste en el tren de la dirección o en el sistema de suspensión, ¿ya? Por ejemplo, es muy habitual encontrarse neumáticos como con serrucho.
Eso es un problema de suspensión y hay que evaluarlo. Y evaluarlo pronto. ¿Ya? Y lógicamente que mantener siempre ojo en la banda de rodadura. ¿Ya? Idealmente no bloquear las ruedas en una frenada. Por ejemplo, si usted se manda un frenazo a 120 km por hora, puede causar desgaste de abrasión de hasta 4 o 5 milímetros, ¿ya? En la zona de contacto. Ese calor producido por la frenada o esa humadera que queda de los neumáticos puede provocar un daño estructural del neumático. Ese neumático nunca más vuelve a ser el mismo. Y balancearlo, lógicamente, que es casi imposible. Evitar rozaduras, golpes con las cunetas, y eso puede provocar golpes, y el neumático es muy delicado, sobre todo en la banda exterior, en la parte de donde va el nombre del neumático y la especificación. Esa parte es la más delicada del neumático, trate de tener cuidado con eso, ¿ya? Y una de las cosas que hay que tomar en consideración es tomar medidas respecto a los neumáticos viejos, y los neumáticos, aunque usted no lo crea, se vencen, ¿ya? Y aquí van a decir, pero oye, ¿se vencen? Sí, se vencen. Tienen fecha de caducidad, ¿ya? Ponga ojo con eso, que probablemente la degradación del neumático se deba a que el neumático se descompone y muchas veces se generan grietas, ¿ya? Cuando el neumático se tiende a vencer, tiende a generar grietas, tiende a generar desgaste anormal, ¿ya? O degradación del caucho, ¿ya? Ponga ojo con eso. Y se puede resentir con la acción atmosférica. Por ejemplo, usted quiere cuidar su neumático, use esos embellecedores de neumático. Trate de cubrirlos con algo protector. Humecte la zona delicada del neumático, con eso evitar de que el neumático se genere en grieta. Esto es igual que lustrar los zapatos. Es lo mismo. ¿Ya? Y lo otro, hay un dato importante, y este es un dato específico del neumático: montar los mejores neumáticos en la parte trasera del vehículo. Un pinchazo o reventón es más peligroso en el eje trasero, sea cual sea la tracción del vehículo, ¿ya? Y ojo, oye, pero oye, si adelante está la dirección, viejo, están dando los consejos los expertos. En este caso, si usted tiene neumático en malas condiciones, y puede tener un poquito de desgaste, colóquenlo en el eje delantero, los va rotando, y así va a alargar la vida útil. Sin duda que va a alargar la vida útil. Lo otro, se va a encontrar con situaciones bien simpáticas y datos bien simpáticos respecto a la alineación, que es lo que vamos a ver prontamente. Y en especial, si se trata de desgaste y daño, una de las formas de evitar desgaste y daño es usar la presión adecuada y medir la presión adecuada del neumático frío, 20 grados. ¿Ya? Usted va a la bencinera, usted circuló, por ejemplo, más de 100 kilómetros, va a tener que volver a revisarlo. Ojalá la próxima bencinera 10 kilómetros más, para poder tener una idea de cuánto es la presión promedio que tiene ese neumático. Una sobreexagerada presión va a provocar que las telas internamente se rompan y usted no se va a dar cuenta, se va a encontrar con un huevo, va a encontrar como una situación anormal. Era una pregunta que me hizo un auditor, era respecto al tema del balanceo. El balanceo es indispensable. Recuerde bien que el balanceo del neumático se ocupa básicamente para compensar el peso o la densidad del neumático. Se colocan pesitos, como pesos de plomo en el borde del neumático, y con eso se compensa un poco esa pérdida. Y también no es bueno llenar de plomo por el borde de la llanta. Se tolera hasta 40 gramos de plomo en la llanta. Si usted tiene una llanta que está llena de plomo, bueno, esa llanta claramente no sirve para nada, y montar un neumático en esa llanta va a ser una pérdida de plata. Entonces, si tiene una llanta deformada, no improvise, ¿ya? Cambie la llanta, coloque el neumático nuevo en una llanta adecuada, ¿ya? Eso es indispensable para que cuide más su neumático, ¿ya? Y si tienes dudas, puedes venir al Servimac. Conoce la evolución de la pickup Toyota Hilux. Hilux redefine la
palabra fuerte, con su atractivo diseño y que combina una apariencia atractiva con funcionalidad. Toyota Hilux, ruda con el camino, suave contigo. Encuentra la tuya en Maquena 1664. Cerrimac siempre mejor. Estimadísimos y siempre ilustres auditores, les comento que estamos en Entre Tuercas, ¿ya? Mi nombre es Cristóbal Varela y estoy un poquito ilustrando respecto al concepto de neumáticos y además de alineación, ¿ya? Y ahora va a empezar el tema de lo que es alineación. Y lo que es alineación, les voy a dar unos tips importantes. Yo no voy a llenarlos con mucha teoría respecto a qué ángulos se corrigen y mucho menos. Solo indicar un dato. Usted quiere un vehículo que esté derechito, que no tenga ninguna inclinación, que cuando usted suelte el volante ande derechito. Una sugerencia: mida el punto centro del eje delantero y el eje trasero y compárelo. Si hay una diferencia de un par de milímetros, significa que tu eje está desviado. Si tu eje está desviado, tu alineación va a ser ineficiente y por ende no va a andar bien, ¿ya? Probablemente se desgasten los neumáticos de forma irregular, probablemente tengas problemas que se te tira el vehículo para un lado, va a tener problemas que, oye, te va a costar que siga la trayectoria. Muchas veces se va a encontrar con situaciones indeseadas con respecto a la banda de rodadura del neumático, que es provocado exclusivamente por la alineación. ¿Cada cuánto alinear? Una vez por año, ¿ya? Es decir, oye, yo tengo 5 años el auto, jamás lo he alineado y nunca he tenido un problema. Bueno, ha tenido suerte. Te deseo suerte y si en 5 años no has alineado. Pero sí te voy a decir una cosa. El proceso de alineación es un proceso. No basta con meterlo en la maquinita y decir, ya estamos listos, le colocaron la máquina, el tipo llegó, hizo un par de correcciones y estamos listos, ¿ya? No es tan fácil. Un ejemplo, la alineación, si está bien hecha, el señor alineador o el personaje o el técnico que va a estar trabajando en la alineadora se va a preocupar si el neumático está adecuado. Si el neumático está desgastado, es perder plata, ¿ya? Neumático que está deformado es perder dinero. El neumático que está con huevo, que está con no la presión adecuada, vamos a tener diferencias de alineación pequeñísimas. Oye, tengo un ruido extraño en el tren delantero, ¿puedo alinear? No, señor, no le conviene alinear. Lo primero que hay que hacer antes de la alineación es una inspección al sistema de dirección y de suspensión del vehículo. Para eso hay un servicio técnico que le revisen, que le chequeen el tren delantero. Luego de eso le revisen el estado de la presión de los neumáticos y el estado del neumático, y a posterior alinee. Y asegúrese de que el señor chequee los puntos clave. Los puntos, ya sea por ejemplo terminales de dirección, para que el usuario nos entienda, son los manguitos que toman la dirección y la mueven. Si esos manguitos tienen juego, su alineación va a durar 30 segundos, ¿ya? O sea, las 12 lucas o los 16.000 pesos o lo que cobren los tipos va a ser para nada útil, ¿ya? Lo otro, neumáticos desgastados con presión inadecuada, la alineación va a quedar horrible, ¿ya? Los ángulos que habitualmente corrigen y les dan un informe que está todo en inglés y la gente no entiende nada, habitualmente es de convergencia, divergencia, camber. Es muy raro que hagan un cambio de caster, y para que más o menos entiendan el usuario, en la inclinación de la rueda. Muchas veces uno lo ve de frente el auto como que está así como con las rueditas hacia adentro, hacia afuera. Bueno, todo eso es corregible, ¿ya? Y hay vehículos que no es que estén malos, sino que son de fábrica, sí, que traen esa inclinación. Y no es que esté malo el auto, simplemente fue diseñado con esa inclinación. La convergencia y la divergencia te va a permitir que los neumáticos no chillen en una curva. Si tuviera yo la convergencia o la divergencia incorrecta,
cada vez que yo tome una curva van a chillar. Si yo tengo ese fenómeno en mi auto, llévelo al servicio técnico, revíselo y vea por qué le chillan tanto. O sea, en todas las curvas le chillan los neumáticos, no es muy normal. Eso es porque un neumático está siendo arrastrado y por ende lo ideal, la corrección de alineación se haga cada 20.000 kilómetros. Ahora, hay un pequeño y gran detalle. ¿Qué sucede si yo tengo un choque en el tren delantero? ¿Mi alineación se ve afectada? Claramente. Si yo tengo un choque, o me pegué un conetazo, o me caí a un hoyo, con esa mala suerte que yo tengo de repente, hoyo o evento, porque le dicen evento, esa alineación nunca va a volver a ser la misma y probablemente va a haber algún fenómeno, algún ruido extraño. Muchas veces la gente se queja, tengo un ruido, un golpe. Si usted tiene un ruido, un golpe, probablemente se dañó. Y esto, cuando se daña un componente, no se cambia el componente dañado solamente, se cambian ambos lados. Si yo compro, por ejemplo, un neumático que se me dañó, se me torció, o un terminal de dirección que se dañó o se torció, yo compro los dos, instalo los dos y luego alineo. Si yo llego y no cambio los dos componentes, es como que si yo anduviera en un lado con bota y en el otro lado con chala. ¿Y qué va a suceder? Mi neumático me va a durar menos de 3 meses. O sea, si tú quieres ahorrar en dinero, yo te recomiendo, de verdad te recomiendo, que evites reducir costos con respecto a estos servicios, ¿ya? Un servicio de alineación no te va a costar un dineral de dinero y una inspección a lo mejor no te va a costar tanto. Hazlo una vez por año. ¿Sales de vacaciones? Hazlo. Y yo te recomiendo que lo hagas porque con eso va a durar tu neumático. Si tu neumático es nuevo, tienes la obligación de alinear. Si tú no alineas, ese neumático va a quedar condenado con la huella incorrecta que tuvo. Entonces, sugerencia, cambia el neumático, balanceo y alineación. Si tienes un componente, un ruido extraño, antes de instalar el neumático nuevo, reemplaza las piezas, ¿ya? Y reemplaza la de a par. Un ejemplo, amortiguador se dañó, un amortiguador se dañó, tienes que reemplazar los dos amortiguadores. ¿Por qué? Porque los amortiguadores traen medidas de desgaste, ¿ya? Y tienen que funcionar parejito, del mismo eje, ¿ya? Entonces, si vas a alinear, preocúpate de, primero, tomar en consideración que la estabilidad se va a ver afectada. No puedes jugar con la estabilidad del vehículo, te va a jugar una mala pasada. Tú puedes tener excelentes frenos, pero si tienes mala tu alineación, te vas a cansar en la carretera, vas a perder con facilidad el control del vehículo, vas a tener una tremenda carga, una tremenda tensión en tu espalda, producto de que tienes que volver a corregir el auto cada vez que el volante se mueve. Entonces, si tú quieres cansarte menos en la carretera, preocúpate de tu alineación, ¿ya? Es importantísimo ese dato. Y lo otro importante, queridos auditores, oriéntese con personal calificado. Cualquier cambio que yo haga, tanto en los neumáticos como en la alineación, muchas veces tiene que ser hecho por personal calificado. ¿Por qué? Es muy habitual que los vehículos modernos tengan dirección eléctrica. Y con esto voy a ser bien enfático. Si tengo un auto con dirección eléctrica, yo tengo que decirle al señor automóvil con dirección eléctrica que tiene que quedar en 0. Eso significa que si yo cambio mis terminales, alineo y no me preocupo de colocar el escáner, es muy probable que tengo después una falla electrónica que dice error de dirección o ángulo de dirección incorrecto. ¿Qué va a ocurrir? Que en la electrónica hay una mala lectura. Lo que tiene que hacer el técnico es colocar el escáner al auto y poner el volante a 0. Con eso tú te vas a evitar esa falla electrónica que va a decir:
Y es más, en ocasiones, si tú haces mal la operación, puedes dañar hasta el airbag. ¿Qué tiene que ver el airbag con la alineación? Oye, yo cambio un componente de la dirección, voy a mover el volante. ¿Dónde está instalado el airbag? En la parte central del volante. Y eso trae una cinta. Si yo la cinta no le tengo el tratamiento o el protocolo adecuado, puedo romper la cinta. ¿Qué va a ocurrir con eso? Va a romper la cinta y va a generar un código de falla. Oye, después que alineé, me generó oye, aparece el monito con la bolsa inflada. Ahí está, po. Tu alineación te la hicieron de forma incorrecta. No se preocuparon de colocar el protocolo y el cuidado con el airbag. Ojo con eso, queridos auditores. Una alineación les puede salir muy salada si no se preocupan, si el personal que está haciendo la alineación no se preocupa de esos detalles. Una forma es fijar el volante. Hay un elemento que fija el volante y con eso te evitas que cualquier elemento quede mal acomodado, y si le instalan el escáner, preocuparse de que después quede todo el tablero inocuo, sin ninguna falla, ¿ya? Va a parecer tonto lo que voy a decir, pero hay que ir a un servicio técnico que tengan las competencias para poder hacer este tipo de servicios, porque hoy en día la mayoría de los automóviles traen dirección eléctrica y puedes traerte más de alguna sorpresa, ¿ya? Así que los dejo invitados para que cualquier duda que tengan ustedes me escriban en el Facebook de la radio, en el entretuercasosorno@inacapmail.cl, y yo encantado, ¿ya? Insisto, no hay pregunta tonta, ¿ya? Pregunte con toda confianza. Yo voy a tratar de estar a la altura de sus dudas. Los dejo con la música de Sinergia. Queridos amigos, esto es Entre Tuercas y estábamos conversando de la alineación y de los neumáticos, y voy a dar unos datos bien interesantes. Y antes de dar los datos interesantes, voy a aclarar una duda que tenía un auditor. Me decía: oiga, profe, ¿qué pasa con los neumáticos recauchados? La verdad que están un poquito en retirada los neumáticos recauchados, porque el costo hoy en día del neumático anda por ahí con el tema de recaucharlo. Entonces de repente, por unas lucas más, unas lucas menos, de repente hoy en día la mayoría de los antiguamente se usaba mucho en camiones, y sobre todo se podían recauchar neumáticos, sobre todo de tracción. Es un proceso que le explicaba yo al auditor, que es un proceso casi artesanal, y es un proceso muy delicado. Requiere eso, someter a temperatura, todo un tema. En la parte agrícola se ocupa mucho y no es malo, pero hay que saber hacerlo. Si usted en un taller, en una vulca, le hacen recauchado así como a la artesa, desista. Trate de buscar una alternativa. Por último, un neumático a lo mejor chinito. Y voy a dar un dato importante: el neumático tiene un proceso de maduración igual que el queso. Y el neumático tiene que conservarse en un lugar seco y oscuro. Si pasa, por ejemplo, un año, ese neumático, su caucho tiende a tener una dureza distinta del neumático recién fresquito. Por ejemplo, en la mayoría de los neumáticos que salen al mercado no tienen más de 3 meses de bodegaje, y a veces menos. Si el neumático ha pasado un año guardado, probablemente ese neumático dure un poquito más que el neumático que tiene 3 meses recién fabricado. Y lo otro importante: hoy en día la tecnología es tan especial que la alineación ya, por ejemplo, lo hacen máquinas, robot, y la alineación se corrige sola. Ya en algunos vehículos usted no necesita hacer ninguna corrección, lo hace solo la dirección. Entonces dice: póngalo en cero, y se pone en cero solito. Y además van a salir, bueno, hay mucho ruido con respecto a los neumáticos sin aire. Es bien curioso, véalo por YouTube y se va a encontrar con la curiosidad de que hay autos sin aire, hay neumáticos sin aire, ¿ya?
Y hay neumáticos que hoy en día su banda de rodadura se imprime en impresión 3D. O sea, imagínense, usted desgasta el neumático, después lo lleva a fábrica y le imprime nuevamente la huella de lujo. De lujo. Probablemente vamos a llegar a eso porque la verdad es que el residuo del neumático tiene una cantidad enorme de aplicaciones, pero es un elemento contaminante para el medio ambiente. Si hay una solución como esa, fantástico. Nos olvidamos de tomarle la presión al neumático y nos olvidamos de la huella, simplemente circulamos, ¿ya? En este caso particular, queridos auditores, el próximo tema que vamos a abordar va a ser cómo elegir tu nuevo auto usado. ¿Ya? De repente gente dice, oye, me tocó, chuta, voy a renovar mi auto. Voy a darle algunos tips para evitar de que se ensarte en un problema, en un dolor de cabeza. Y de verdad que es un tema interesante y apasionante. Ojalá que tengamos un invitado y yo los invito el próximo jueves. Pero antes, recordar, agenda tu hora en Servimac, elegido como el mejor servicio técnico de Toyota a nivel nacional. Recuerda la importancia de utilizar repuestos y accesorios genuinos. Para eso, mantienes tu vehículo en las mejores condiciones. Te esperamos en Maquena 1664. Servimac siempre mejor. Nos vemos el próximo jueves, queridos auditores.